mis amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir mi cuaderno espiritual. Este mes hemos estado hablando acerca de ser verdaderos discípulos. Juan 8:31, el Señor Jesucristo hablando dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta sección del discurso de Jesús estaba dirigida a quienes creen, no a quienes no creen. Claramente, estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Él. Este es un estado espiritual muy peligroso. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer algo al respecto significa que esas personas se están ubicando como enemigos del Señor. Creer es el punto inicial del contacto con Cristo, pero la Biblia advierte que no toda clase de fe es salvífica. Debemos hacer una distinción entre una fe vana y una fe verdadera. Jesús describió a estos judíos que habían creído en Él como esclavos del pecado, Juan 8:34, que no amaban en realidad a Jesús, Juan 8:42, que eran hijos del diablo, versículos 38, 41 y 44, que rechazaban creer en Él, que blasfemaban de Él, que hasta buscaban matarlo. Jesús ya había comentado, ya había sucedido esto, y Juan lo dice en su evangelio. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, muchos de los que se emocionaron y querían hacer a Jesús el rey, poco después se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Juan capítulo 12, versículo 42 nos dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en Él. Sin embargo, su creencia no alcanzó para salvarlo, pues a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Jesús describió en la parábola del sembrador a quienes están sobre la piedra como aquellos que reciben la palabra con gozo, pero que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Igualmente el apóstol Pablo advirtió sobre creer en vano y exhortó a los lectores: examínense a ustedes mismos si están en la palabra, pruébense a sí mismos. Dios declaró en Hebreos 10:38: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Con esto él estaba haciendo una distinción clara entre los que retroceden para perdición y los que tienen fe para preservación del alma. Santiago 2:17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero la fe genuina se manifiesta en la vida, cambiando a la persona, además del amor duradero y de la devoción para Cristo. Hablando de este tipo de perseverancia, el apóstol Juan escribió: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La fe salvífica, la fe verdadera, está compuesta de 3 elementos. El primero es el conocimiento. Esto es el componente intelectual de la fe, es decir, comprendemos los hechos bíblicos básicos sobre la salvación. Muchas personas han llegado a entender esto. Asentimiento va un poco más allá de conocimiento y afirma con confianza que estos hechos son verdad. Pero luego viene la confianza. La confianza actúa en ellos por la apropiación de que Jesucristo es la única esperanza para la salvación. La definición bíblica clásica de la fe en Hebreos 11 comprende estos 3 elementos. Dice en el versículo 3 de Hebreos 11: por la fe entendemos. Esto es el conocimiento. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esto es el asentimiento. Y la confianza es la convicción de lo que no se ve. En la fe salvadora, toda la persona, su intelecto,
con el conocimiento, sus emociones con el asentimiento y su voluntad con la confianza abrazan a Jesucristo como el Salvador. Esto, mis amados hermanos, esto es lo que los verdaderos discípulos hacen. Los verdaderos discípulos están orientados para la palabra. Los verdaderos discípulos poseen el mismo deseo del salmista cuando escribió: oh, cuánto amo yo tu ley, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Tu ley es mi delicia, mejor me es la ley de tu boca que millares de